Bien, sigamos con el curso gratuito de Trader Pro Intermedio, en la cual ahora sí vamos a entrar de lleno a la ventaja estadística. Vamos a, en este caso, comentar cómo esta se relaciona con los movimientos de mercado. Así que vamos a la siguiente PPT sin más que decir. Ventaja estadística pensando como un trader profesional. Una ventaja estadística en el trading es medir el escenario más probable que pueda suceder, ¿ok? Entonces, para poder entender un poco sobre ventaja estadística, vamos a entender también sus conceptos inherentes a la ventaja estadística, que es probabilidad. ¿Qué significa probabilidad? La probabilidad es una medida de la certidumbre que ocurra un evento. Y la certidumbre que ocurra un evento en los mercados financieros es cuando tú te encuentras con tus variables en el mercado y tienes que tener la certidumbre de que ocurra un evento de compra o en este caso ocurra lo contrario, un evento de venta, ¿no? Hay que tener muy bien en cuenta la probabilidad. Ahora, una forma empírica de estimar la probabilidad consiste en obtener la frecuencia con la que sucede un determinado acontecimiento mediante la repetición de experimentos aleatorios bajo condiciones suficientemente estables, ¿no? Es decir, vamos a determinar con qué frecuencia sucede un evento en los mercados financieros y esta se va a estimar mediante la repetición de estos. La repetición, en este caso, de una entrada en compra o en venta en los mercados financieros. Hay que tener muy bien en cuenta esos detalles, chicos, porque es primordial entender cómo funciona la ventaja estadística y cómo en este caso las bases, en este caso de definición, te van a ayudar a ti a crear tu ventaja estadística propia, ¿ok? Ahora, vamos a la siguiente, que en este caso vendría a ser: existe una relación entre el análisis técnico y, en este caso, la ventaja estadística y los movimientos dinámicos de mercado. ¿Existirá o no existirá una relación? Yo considero que totalmente en estos casos sí existe, sí hay una relación a nivel probabilístico. Sin embargo, nuestra ventaja estadística tiene que ser medida constantemente para modificar o adaptar los cambios que se realicen en los mercados financieros. Chicos, una vez encontrada una ventaja estadística, esta se va a medir siempre, día tras día, mes tras mes, año tras año, porque los mercados evolucionan, nuevos traders institucionales ingresan a las bolsas, viejos traders salen, y en este caso los nuevos que ingresan con nuevas ideas, nuevas estructuras, nuevas formas de ver el futuro de la cotización de un activo financiero, ¿ok? Hay que tener muy bien en cuenta esos detalles al momento, en este caso, de analizar, de medir tu ventaja estadística a nivel de tiempo, ¿ok? Ahora, si existe relación entre el análisis técnico con ventaja estadística y los movimientos de mercado. Sin embargo, esta relación es aleatoria y a la vez consistente. Aquí es muy interesante. ¿Por qué digo que es aleatoria? Porque tu ventaja estadística va a estar expresada en operación por operación y este análisis que tú hagas por operación es aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que no sabes si va a funcionar o no va a funcionar en los mercados financieros. Y también a la vez es consistente. En una serie de operaciones tú vas a saber si es consistente o no es consistente las entradas que tú ingresas y te dan un beneficio, ¿no? Eso también te va a permitir en este caso, la ventaja estadística. Pero para hablar sobre temas de aleatoriedad, para hablar sobre temas de consistencia, tenemos que también mencionar la distribución probabilística aleatoria de una ventaja técnica. Quizás este término lo hayan escuchado por primera vez, pero es necesario hablar sobre esta distribución. Vamos a definir distribución probabilística aleatoria de una ventaja técnica. Vamos a ver. En este caso, ¿qué significa una distribución probabilística aleatoria de una ventaja técnica? La distribución probabilística aleatoria se puede definir como el resultado de probables conductas de cierta población. Hasta ahí nos vamos a quedar.
resultados de probables conductas de cierta población. La población, en nuestro caso, si estás analizando un mercado financiero, pongamos por ejemplo, estamos analizando Forex y estamos analizando el par euro-dólar. Esa sería nuestra población. Y entonces, ¿qué nos indica la distribución aleatoria? Que van a haber resultados de esas conductas de esa población en el caso del mercado del euro-dólar, y en base a esa conducta nosotros vamos a encontrar oportunidades de mercado. Para definirlo en términos financieros, cada ventaja técnica ingresada en el mercado financiero nos dará un resultado aleatorio cuando se presente la oportunidad de ingresar al mercado. Al momento que tú ingresas una operación con una ventaja estadística, tú no sabes el resultado si va a ser ganador o perdedor. Es un resultado aleatorio. Y desde ya te tienes que acostumbrar a esas definiciones de aleatoriedad, porque eso es lo que te va a permitir a largo plazo ser consistente. Por resultado aleatorio podemos mencionar que la operación puede salir ganadora o puede salir perdedora, ¿no? Por eso es que yo les mencionaba el tema de los dados o el tema del casino, ¿no? Al igual que cuando ustedes lanzan un dado, ustedes no saben cuál, o lanzan dos dados, no saben qué número en específico va a salir, y es un número aleatorio, es un número al azar. Lo mismo sucede con cada operación en los mercados financieros. El resultado es al azar y aleatorio. Sin embargo, nosotros estamos analizando conductas de una población en específico para poder tener una mayor probabilidad que ese resultado al momento de lanzar un dado, en el caso de las operaciones, sea más favorable para nosotros y tener entradas ganadoras, ¿ok? Hay que tener muy bien en cuenta esas definiciones. Si en caso no lo has entendido la primera vez que lo leas o lo escuches, nuevamente regresa al video para que puedas entender nuevamente qué es lo que trato de decir con la distribución probabilística aleatoria de una ventaja técnica, ¿ok? Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a mostrarte de manera gráfica cómo funciona la distribución probabilística aleatoria de un patrón. Asumamos que tú ya tienes un patrón, en este caso el patrón Douglas, tienes un patrón técnico, tienes un indicador, utilizas Fibonacci, utilizas order blocks, utilizas imbalance. Estos patrones, estos indicadores tienen una distribución de ganancias y pérdidas a lo largo de una serie de operaciones. Asumamos que estamos utilizando el patrón Douglas, que utiliza imbalances de mercado. En la operación número 1, el patrón le indica una venta, en este caso al trader, y sale en beneficio. La segunda operación, igualmente aparece el patrón Douglas, sin embargo, esta es una pérdida. La tercera operación aparece el patrón Douglas y nuevamente una pérdida. La cuarta operación aparece el patrón Douglas y nuevamente una pérdida. Hasta ese momento, el trader que recién empieza en los mercados financieros piensa que no funciona su ventaja estadística, que no funciona su patrón Douglas, que va a buscar nueva información del mercado porque quizás no está viendo algo. Entonces ahí es donde empieza uno de los más grandes errores de los traders novatos, de buscar más información, cuando en realidad en la quinta, como ustedes pueden ver, en la sexta y en la séptima operación nuevamente aparece el patrón Douglas. En la octava y en la novena nuevamente stop loss, y en la décima take profit con las mismas variables del patrón Douglas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una distribución y no sabemos el orden, no sabemos realmente el orden, si la primera va a ser ganadora o perdedora, si la segunda va a ser ganadora o perdedora, si la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente en una gran serie de operaciones. Nosotros no sabemos cuál va a ser la verdadera distribución de ganancias y pérdidas de nuestro patrón. ¿Y por qué no sabemos? Uno, por la dinámica de movimiento de precio, que ya lo he explicado en videos anteriores, que te indica que va a depender de la oferta y la demanda y de los traders que mueven el mercado, de que se acepte o se rechace ese patrón que también están viendo en el mercado, y que tu patrón también te indica a ti una posible oportunidad. Entonces, estamos ingresando esta ventaja técnica a un mercado dinámico y vamos a tener estos resultados.
¿no? A largo plazo. Eso significa distribución aleatoria de ganancias y pérdidas en el trading de un patrón en específico. No sabemos si cuando nosotros vamos a ingresar al mercado la primera va a ser ganadora, la segunda va a ser ganadora o la tercera. No sabemos el orden específico de esta distribución de ganancias y pérdidas en el mercado. Entonces, ¿qué deducciones podemos tener de esta distribución? La primera deducción, según el gráfico, no se puede determinar con certeza qué operación será ganadora y qué operación será perdedora. He ahí el concepto de probabilístico, ¿ok? Segundo, para cada patrón técnico o indicador, que en este caso es una variable fija, existe un porcentaje estimado de cuántas ganancias se tendrá y cuántas pérdidas se tendrá. Al nivel del ejemplo, ustedes están viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5 ganadoras y 5 perdedoras. Si nosotros resumimos al nivel de porcentajes, del 100% de estas operaciones, el 50% va a ser perdedora y el 50% va a ser ganadora. Eso, chicos, se le llama, en este caso, en trading, win rates. Win rate es el ratio de ganancias y pérdidas de una metodología de trading. En este caso, el win rate de esta metodología es del 50% ganadora y 50% perdedora, ¿no? Y cuando tú ya entiendas qué significa esta distribución, cuando tú estés en una racha de pérdidas, ya no vas a sentir esa frustración porque estás entendiendo que tu ventaja estadística va a tener de todas maneras pérdidas en el mercado, ¿ok? Va a tener pérdidas en el mercado. Siguiente. Podemos mencionar que la ventaja estadística está basada en una gran cantidad de operaciones, no en una operación en particular. Cada operación es única y aleatoria. Nunca sabremos el futuro certero de una operación, pero sí tendremos mayor certeza el futuro de una serie de operaciones, ¿no? Cada operación que tú pongas en el mercado con estas variables de tu patrón, no vas a saber si en este caso es ganadora, es perdedora, porque es un patrón único y aleatorio. ¿Qué quiere decir único, chicos? Que en ese momento existen traders o existen, en este caso, instituciones que van a poner una venta, una compra, y no se sabe cuánto profundidad, cuántas órdenes de compra, cuántas órdenes de venta. Si las que pusieron una orden de venta en esos niveles van a sacar sus entradas porque dudaron, entonces es tan única esa operación en particular y es tan aleatoria que no puede ser medida. Sin embargo, cuando tú empiezas a medir una serie de bastantes operaciones, 100, 50, 80, 90, 100, 120 operaciones, tú vas a tener la certeza de cómo funciona tu patrón en el mercado. Eso se llama distribución probabilística aleatoria de ganancias y pérdidas, chicos, ¿ok? Vamos a la siguiente gráfica. ¿Cómo crear tu ventaja estadística? Ya hablamos de dinámica de movimiento de precio, ya hablamos que los traders e instituciones grandes mueven los precios, ya hablamos sobre los imbalances de convicciones, ya te mencioné también la distribución probabilística aleatoria de una ventaja, de un patrón, de un indicador y cómo este se relaciona. Entonces, como ya tienes todos esos conceptos bases, ahora te toca a ti crear una ventaja estadística. Y esto es lo más importante en el trading porque vas a volverte un trader profesional con una cierta capacidad de pensar en probabilidades y de que eso te permita a ti ser consistente, ser rentable y sacarle el máximo potencial a tu patrón. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a crear una ventaja estadística en los mercados financieros? Siguiente. Primero, ya entendimos la dinámica de movimiento de precio, ya sabemos qué significa el análisis técnico, ya entendemos la definición de probabilidades, ya entendemos la distribución probabilística aleatoria y estás listo y preparado para crear tu ventaja estadística y sacarle el máximo potencial de beneficio al mercado. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que yo considero para que tú crees tu ventaja estadística.
El primer paso, primero, es adaptar tu estilo de vida a las sesiones operativas de los mercados financieros. Ya sea que tú seas un trader a tiempo completo, de que tengas otro tipo de emprendimiento, otro trabajo, otra profesión que no te permite estar en un horario en específico, entonces adapta tu estilo de vida a una sesión operativa del mercado. Si en este caso trabajas todo el día desde la mañana hasta la noche y no puedes operar los mercados financieros, sería recomendable operar la sesión de Londres, que es una sesión de madrugada en la cual tú vas a estar en tu domicilio, en el lugar donde te encuentres, y vas a poder estar enfocado en esas operaciones, en esa sesión específica. Ahora, si estás, claro, en Latinoamérica, porque si estás en otro país que sea Europa, la sesión de Londres, en este caso, se da en las mañanas y tú tendrías que cambiar en este caso, esa rutina, ¿no?, que te permita operar la sesión de Londres. Si estás en Latinoamérica, puedes operar, o estás en Estados Unidos, puedes operar la sesión de Londres, ¿no?, en las madrugadas. Ahora, si trabajas en las noches, trabajas en las tardes, si tienes tiempos en las mañanas, es recomendable que operes la sesión de Nueva York. Porque la sesión de Nueva York a nivel de Latinoamérica se están operando desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No tienes ese rango operativo de encontrar una ventaja, una oportunidad en el mercado en el cual tú puedas operar. Luego sigue la sesión asiática. En el caso, la sesión asiática se da en la tarde, horarios Latinoamérica. Quiere decir, al término de sesión de Nueva York, tienes en ese caso desde las 5 de la tarde hasta, en este caso, la sección de Sydney, que empieza a partir 9, 8 en adelante, todas esas sesiones que usualmente se operan también, tienes esa oportunidad, o también operar la sesión de índices, en este caso del Nasdaq, del Dow Jones, del S&P500, del US 30, que se da en un rango también de las 9 y media de la mañana, horario Nueva York, hasta por lo menos 12 del mediodía, ¿no? Al identificar un mercado específico, estás creando tu primera variable fija, y eso es muy importante, chicos. Tu primera variable fija en los mercados financieros va a ser tu sesión operativa. Tu primera variable fija es una sesión operativa. Ya estás teniendo, y ya lo puedes apuntar en tu cuaderno de notas, en tu laptop, en tu computadora, en tu agenda, que tu sesión operativa es tu primera variable fija del mercado. Es la primera variable fija que vas a empezar a medir día tras día, mes tras mes, año tras año, para que puedas tener la certeza de cómo funciona tu patrón, ¿ok? Primero ya elegimos en este caso nuestra sesión operativa. Lo siguiente es identificarlas, ya sea en el TradingView o en cualquier otro tipo de plataforma que tú operes, identificarla con un franja horario, ¿no? En este caso, las sesiones que yo estoy marcando es la sesión de Londres, como puedes ver, a la zona izquierda, y a la zona derecha es la sesión de Nueva York. En este caso, si tú operas sesión asiática, que son los intermedios de estas dos sesiones de bolsa, también es una buena oportunidad para que le saques el provecho al mercado. Pero hablando de madrugada y de mañana, que son dos horarios que son accesibles para la mayoría de traders, tú puedes considerar estas sesiones operativas, ¿no? O bien operar en las madrugadas, horario Latam, Londres, o operar en las mañanas, horario Latam, en Nueva York. Ya tienes que identificar en este caso tus sesiones operativas. Ese es tu primer paso para crear tu ventaja estadística en los mercados financieros. Identificar una sesión horaria operativa. ¿Ok? Siguiente. Una vez ya has identificado tu sesión operativa, en este caso, ya sea Londres, Nueva York u otro horario, el segundo paso es especializarte en una sola temporalidad del mercado elegido. Recuerda que mientras más variables fijas tengas en tu ventaja estadística, mayor aleatoriedad en los resultados vas a tener. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ya tienes tu sesión, que es Londres. Ahora ya tienes una variable fija y vas a tener que encontrar ahora otra variable fija de tiempo, de temporalidad en esa misma sesión. Asumamos que tú estás operando la sesión de Nueva York. Entonces vas a tener que encontrar tu patrón
vas a tener que encontrar tu ventaja, ya sea con un indicador, con teoría de imbalances, con teoría de quiebres de estructura, liquidez, en una sola temporalidad operativa. ¿Qué quiere decir esta temporalidad? En esa temporalidad, ya sea de 15 minutos, 1 hora o 4 horas, tú vas a tener que encontrar tu ventaja estadística en esa única temporalidad. Porque si tú operas en 1 hora y luego al día siguiente te gusta operar en 4 horas y luego al día siguiente operas en 15 minutos, cada temporalidad tiene sus variables y tiene a sus traders que se comportan en base al gráfico que ellos vean. En este caso, el trader institucional que opera 15 minutos tiene una conducta de mercado para 15 minutos. El trader institucional que opera 1 hora tiene una conducta específica para la temporalidad de 1 hora, y el trader que opera la temporalidad, el trader institucional que opera la temporalidad de 4 horas, tiene una conducta. Y nosotros, si queremos medir algo, no vamos a medir al trader de 15 minutos, al de 1 hora y al de 4 horas, porque haríamos más grande nuestras variables fijas serían más aleatorias de lo que el mercado ya es, y nosotros no queremos esa variabilidad en los mercados financieros. Queremos tener algo fijo, algo sencillo, algo simple, que nos permita identificar esas oportunidades en ciertas temporalidades específicas y tener esa consistencia y esa rentabilidad en esas temporalidades. Primer paso, ya identificaste tu sesión operativa. Segundo paso, ya identificaste tu temporalidad, la sesión donde vas a operar. Y me preguntas, pero no es a veces importante analizar las temporalidades macro como diario, semanal, para tener una dirección. Claro que lo puedes analizar de esa manera. Claro que puedes darte una cierta proyección probable a dónde se dirige el precio. Sin embargo, asumamos que tú operas la temporalidad de 1 hora. Sin embargo, la de 1 hora, tu ventaja estadística, cuando ya tú la encuentres, te dice que tienes que comprar. Y tú te vas a la temporalidad de 4 horas para mejorar ese panorama. Sin embargo, en la temporalidad de 4 horas te está indicando alguna posible venta por la estructura o ya sea por cualquier otra forma. La temporalidad de 4 horas te está indicando una venta, y la de 1 hora, tu ventaja te está indicando una compra. Hay que tener muy en cuenta que si ya tú mediste tu ventaja a largo plazo, a pesar de que otras temporalidades te estén diciendo lo contrario, tú tienes que ejecutar tu operación en tu temporalidad y ver un resultado probabilístico. Sin embargo, te puedes apoyar, sí, pero no lo tomes como una elección mayor, que una temporalidad mayor siempre va a tener la razón, ¿ok? Tu razón, en este caso, tus resultados están basados en tu patrón, en esta temporalidad en específico, y es donde tú vas a poner tus operaciones. Ok, luego ya identificado tu sesión operativa, luego ya identificada tu temporalidad, lo siguiente que tienes que hacer es identificar, en este caso, tu mercado específico y la temporalidad. Es hora de encontrar un patrón, ya sea una acción de precio, ya sea un indicador que nos permita obtener oportunidades de entrada en el mercado. En el caso, yo ya encontré mi patrón, yo lo llamo patrón Douglas, porque es en este caso a nombre de un personaje, de un autor que recomendado, y quizás ya lo haya mencionado en anteriores videos, que es Mark Douglas. Es uno de los traders de piso más certeros a hablar sobre trading, a hablar sobre mercados financieros, ¿ok? Aquí, como puedes ver, como yo lo digo, ¿no? Identificación del patrón, la vela de las 8 de la mañana me activa una zona creada por la de Londres y distribuye. Y este tipo de patrón tú vas a tener que medirlo en el pasado y medirlo en el presente. En el pasado quiere decir que tú vas a hacer un backtesting de un patrón en la misma sesión, en el mismo horario, con las mismas características, y vas a medirlo si funciona o no funciona. Una vez
ya tienes tu patrón estadístico. Cuando estés en el mercado real, nuevamente vas a seguir midiendo ese patrón. Vas a tener entradas, vas a visualizar. Si en este caso tu patrón aparece en el mercado, vas a tener una entrada en venta o en compra dependiendo de la situación del gráfico. Pero lo bueno que este patrón te indica la sesión, te indica la temporalidad y adicional a ello te indica qué conductas tienes que encontrar en el mercado para que se dé esta oportunidad de venta o de compra. Encontrar tu patrón estadístico. En mi caso yo utilizo imbalances y tengo que hacer caso a lo que me diga mi patrón, ya sea que la tendencia sea alcista y me diga una venta mi patrón, o la tendencia sea bajista y mi patrón me diga una compra. Tengo que hacer caso a mi patrón porque ahí va a venir el resultado probabilístico de una ventaja que va a ser medida a nivel de tiempo. ¿Ok? Siguiente. Tienes que ir midiendo, tienes que medir tu patrón estadístico, y nos vamos aquí para que tú veas cómo se mide el patrón estadístico en los mercados financieros, ¿ok? Tú tienes que tener en ese caso un Excel, tienes que tener un Notion, un documento digital, si es posible, en el cual tú puedas poner mes de junio, operaciones y las distribuciones que se dieron mes tras mes. Y así sucesivamente, la vela de activación, la cantidad de stop loss, la distribución que dio ese día, y todos los días que aparezca tu patrón estadístico tienes que ir midiendo mes tras mes. Mes de mayo, cuántas ganadoras, cuántas perdedoras, porque eso te va a dar un resultado probable, un resultado estadístico. En este caso aquí tú puedes encontrar, ¿no?, los días operativos, qué sesión, en este caso todas son sesión de Nueva York, qué vela me activó mi orden, cuál fue el resultado, cuánta cantidad de stop loss yo utilicé por la ventaja estadística, cuánta cantidad de stop loss usó el precio antes de llegar a mi zona de take profit, o en este caso al llegar a completar mi stop loss, y cuánto duró el trade. En este caso, si duró una sesión o dos sesiones, dependiendo de la distribución o la lentitud que tenga el precio. Y con eso tú vas a tener un ratio. ¿Cuánto porcentaje o cuánta cantidad de stop loss en este mes? Tomaste 50 pips de stop loss. ¿Cuánta cantidad de take profit te dio el mercado? 221 pips de take profit. ¿Cuánto es el beneficio que viene a ser la resta entre las pérdidas y las ganancias? 171 pips, arriesgando el 1% por operación, como está estipulado una ventaja estadística, tú tendrías un 17% por el patrón, en este caso mencionado, el patrón Douglas, ¿no? Eso es lo que te permite la ventaja estadística. Y así, mes tras mes, el mes de mayo 10%, el mes de abril 14%, el mes de marzo me dio un 6%, y vamos a hacer esa suma de ganancias y pérdidas en los mercados para que tú tengas una certeza de cómo funciona tu ventaja estadística en los mercados financieros, ya sea si operas Londres, si operas Nueva York, si operas con indicadores. Todo eso tiene que ser medido en los mercados financieros. Ahora, ¿qué más tenemos? Seguimos midiendo, como les mencioné en las gráficas de Excel. Ahora, ¿qué conclusiones estadísticas tenemos? Los datos estadísticos varían en el tiempo, no son estáticos, ya que el mercado siempre está en constante y perpetuo movimiento, chicos. Es decir, si tienes un win rate del 50% el primer mes, 50-50 de ganancias y pérdidas, el siguiente mes no va a ser el mismo win rate. Puedes tener un win rate del 70% de ganancias y 30% de pérdidas, porque el mercado es dinámico por naturaleza. Entonces estos resultados también van a ser dinámicos por naturaleza, chicos. Entonces, ¿el win rate es variable? Claro que sí, pero es estimable. Segundo, ratio riesgo-beneficio también es variable, porque vas a tener una entrada de 1 a 2, 1 a 3, a veces un 1 a 1 y se regresa, pero son estimables operación tras operación. Y por último, tu ventaja o tu patrón estadístico también es variable, pero va a ser estimable en el tiempo. Entonces, ya teniendo todos esos conceptos, tú vas a poder tener un resultado, una conclusión estadística
de un mes con las mismas variables todos los días que se presente la oportunidad, con una sesión operativa, con una activación de una vela en específico en el caso de mi patrón, con un resultado específico, con una cantidad de stop loss, con una distribución de pips en take profit, la duración de la sesión, el ratio y el beneficio. Todo esto tiene que estar medido y puedes hacer una ventaja estadística para cada par que tú desees. Si tú deseas diversificar tu porcentaje de riesgo para el gráfico del eurodólar u otro par u otro mercado financiero, lo puedes realizar, pero necesariamente tienes que tener patrones específicos para poder medir el mercado de manera correcta y que no estés en un tema de frustración porque no sabes qué va a ser el precio o esperas algo que no se cumple y te frustras. Entonces hay que tener muy en cuenta todas esas características, chicos. Esto es ventaja estadística, esta es distribución probabilística aleatoria, así se mide una ventaja estadística y tienes que hacerlo. Tu trabajo, si quieres ser un trader profesional, tienes que hacer todo esto, toda esta medición, todo este análisis desde cero hasta llegar a estos niveles, porque si quieres realmente ganar dinero es la única manera de sacarle el provecho a los mercados financieros, chicos, ¿ok? Igualmente, ¿no? Conclusiones estadísticas de mayo, de junio, y así sucesivamente tú vas a tener un resultado, ¿ok? Ahora, en el siguiente video ya no vamos a hablar de estadística, no vamos a hablar en este caso de patrones técnicos, de velas, de sesiones, vamos a hablar sobre la mentalidad del trader pro avanzado. Necesitas una estructura para tu plan de trading, trader objetivo versus trader subjetivo, que es el novato, y la dinámica de percepción psicotrading. ¿Ok? Aquí ya estamos culminando con el curso y en el próximo video estaremos subiendo este apartado del trader pro avanzado.